estar en utilizar em, una tecnología que es muy novedosa. Bueno, pues estamos en un nuevo módulo de su diplomado en argumentación electoral. Y em, en este diplomado de argumentación jurídica, hoy nos va a tocar ver lo que corresponde a la argumentación electoral. Esta palabra em, esta expresión, este sintagma, argumentación electoral, es eh, una expresión que, pues, de hecho se usa para muchas cosas. Suele referirse a la argumentación que aportan los representantes, los políticos, en su intento por acercarse a los votantes, pues lograr un mayor número de votantes. Entonces, pues diseñan una estrategia argumentativa eh, para ser exitosos en campaña y luego, obviamente, en el ejercicio del cargo. Bueno, eso se hace de muchas maneras. Los modos más habituales son buscar un acercamiento hacia ese núcleo de votantes a través de la identificación, de su identificación con, em, con algo que el grupo de votantes sienta que es común. Pues como puede ser la identidad, la, eh, la ideología. O sea, así se van a acercar a los votantes. Um, Luego, cuando están en el ejercicio del cargo, tienen que, todos los políticos, todas las personas, de hecho, hacemos una narrativa de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de por qué hice lo que hice. A veces no es claro, a veces no es tan claro por qué hice lo que hice,
pero tengo que hacer una narrativa que sea medianamente verosímil para los oyentes. Porque, ¿qué pensarían ustedes de un litigante que dijera, mi cliente es inocente, él no mató a, a la víctima? Bueno, y si la mató, no fue con su pistola. Y si fue con su pistola, no fue con su dedo. Y si fue con su dedo, no fue con su, no fue intencional. Y si fue intencional, realmente parecía algún momento de privación de la conciencia. Ustedes, como son jueces, ¿cómo oirían ese argumento? Ridículo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que dar una argumentación, un, lo que se dice el relato. De hecho, los políticos que dominan el relato son los más exitosos. Un relato que convenza a un mayor número de personas en su entorno político. Sin embargo, esto de la argumentación política, argumentación que dan los políticos para llegar a ser al poder, para mantenerse en el poder, es una cosa que pues es muy interesante, pero no lo vamos a analizar en este momento. Van a tener clase eh, respecto de eso más adelante, en unas 3 o 4 sesiones más. Aquí lo que vamos a tratar de desgranar es la argumentación de la justicia electoral. Lo van a ver en un módulo posterior. Aquí vamos a ver lo que se refiere al ejercicio de la argumentación de los órganos jurisdiccionales ocupados de la materia electoral. Vamos a ver que, pues, en principio, hablar de esto es hablar de que existen mecanismos jurisdiccionales para solventar los problemas políticos. Esto significa que creo que se ve muy mal aquí. Voy a tratar de hacer un cambio de publicación para que me puedan ver mejor. No.
Sí, porque estaba, estaba la luz, no era pertinente. Bueno, entonces, debemos ver que hablar de esto es hablar de que hay mecanismos jurisdiccionales para la resolución de los problemas políticos, político-electorales. Y pues eso es una gran ventaja. Ahora lo vamos a ver enseguida un momento después. Pero lo que hacen los jueces electorales no, a ver, en realidad no difiere mucho de lo que hacen los demás jueces. Es decir, se refieren a la ley entendida no solo como la norma existente o decretada por el eh, poder respectivos poderes legislativos, sino las jurisdiccionales, también entendida como los, eh, los acuerdos de los órganos electorales, como el INE o como los OPLES, o la ley entendida también como los estatutos de los partidos políticos. También, al igual que todos los otros jueces, se basan en un sistema de precedentes legales. Sabemos que todas las sentencias, eh, pues, se basan o no, procuran no ser contradictorias con los precedentes que habían expresado el mismo tribunal u otros tribunales previos. Y a su vez, eh, cualquier decisión judicial se plantea a sí misma como algo que va a crear un precedente en el futuro. Entonces, los precedentes legales es- son de máxima importancia para nuestra materia. También, naturalmente, entre muchas otras características que asimilan a los jueces electorales con los jueces de las otras materias, podemos encontrar que sus argumentos los basan en la razón, en la lógica, razón y lógica que utilizan para la interpretación de la ley, para la interpretación de la evidencia, de las pruebas, y hacer inferencias, razonamientos y conclusiones, que son los que finalmente alimentan sus decisiones.
Hablaba yo hace un momento que debemos destacar la importancia que representa la judicialización de la política, es decir, la racionalización de un aspecto que de por sí es irracional, como la política. La política, pues, si fuera racional, pues, no sé en qué otro mundo viviríamos, pero no sería esta. Y la judicialización de la política corresponde a un salto civilizatorio en el que se escribe la ola democratizadora que México comparte desde hace 30 años, desde mediados de los 80 hasta acá, 40 años, y pues que ha tenido adelantos y retrocesos. En nuestro país, y no sé si en todo el mundo, lo, las posturas políticas eh, institucionales que van a favor de un determinado sentido, realmente no duran mucho, mucho es no duran. Siempre hay retrocesos, siempre hay que el bisnieto se desdice lo que dijo el bisabuelo, ¿o no? O sea, siempre hay un paso para adelante, un paso para atrás. En este momento, ahora México se encuentra en un momento de virtual retroceso, llamarían involución, pero no me queda duda que la experiencia de libertad, que ya tiene prácticamente una generación completa, no la va a, a soltar así, no la van a regalar tan fácilmente. Es decir, cuando un pueblo conoce lo que es la libertad, la libertad política, se ejerce una especie de fuerzas centrífugas que es muy difícil contrarrestar con fuerzas centrípetas. Es muy difícil, pero no es imposible. Ahí vemos el caso de Rusia, que finalmente fue una democracia por un rato, un rato fue como 5 años, no llegó a los 8 años, y ya están en una dictadura muy, muy desagradable. O ven el caso de Venezuela. Venezuela sí fue una democracia por muchos años. Fue una floreciente democracia. Fue un ejemplo. O sea, la constitución venezolana es un ejemplo en América Latina. ¿Y ven? Llegó el populismo y pues eh, eh, se hundió, pues hasta un nivel que no ha salido ni creo que vaya a salir en muchos años.
No, los otros países como Cuba, que nunca fue democracia, como China, a lo mejor tampoco lo fue, pero tenemos, o sea, no podemos hacer una generalización. Por haber llegado a la democracia, ya te quedas en la democracia para siempre. Y no, no es cierto. Ni por haber tenido una dictadura te quedas en la dictadura para siempre. Bueno, en el caso de Turquía, o sea, venía de el Imperio Otomano, o sea, una dictadura que durante muchos años alcanzó el estatus de democracia y ahora, con su nuevo presidente, Erdogan, está dando pasos acelerados en el sentido contrario. Bueno, pues espero que eh, los, la experiencia em, em, de los retrocesos en nuestro país no prevalezca, sino que es algo que, pues, si acaso le da alguna forma particular, ¿no? Pero que no desaparezca la esencia. Decía también que la argumentación de los jueces electorales no es muy distinta a la que utilizan los jueces en otras materias. Vimos que como compartían la, los, las características principales, aunque apliquen normas electorales, específicamente electorales, su tarea consiste en hacer lo mismo que los otros jueces, que aplican las leyes civiles o penales o administrativas o constitucionales. En fin, en eso no debemos encontrar, no debemos buscar una diferenciación mm, radical o absoluta. Y se usan argumentos, recursos argumentativos analíticos muy parecidos. No iguales, porque la materia implica que no son exactamente iguales los argumentos. O sea, los principios son que se buscan, no son los mismos, pero en general podemos encontrar una gran similitud. Y esto también lo podemos ver en una cosa que, pues, a lo mejor ustedes dicen que no es tan representativa, pero las personas que tienen carrera judicial en cualquier otra rama del derecho, en cualquier otra rama del Poder Judicial Federal, pueden ingresar al Tribunal Electoral conservando su carrera judicial. No tienen que buscar carrera judicial. Y las personas que obtuvieron carrera judicial aquí en el tribunal pueden
em, intercambiarse a otras materias. Y lo hemos visto con muchos secretarios de estudio y cuenta que terminan siendo jueces civiles o jueces administrativos. Eh, no hay esa diferencia, no la debemos buscar en la estructura de la argumentación. Sin embargo, sí podemos encontrar algunas diferencias. Diferencias que las debemos ver en cuanto a los principios, como en el alcance de la responsabilidad. El alcance de la responsabilidad es tanto un juez mercantil, pues sentencia le interesa a las partes interesadas, al, al actor, al demandado. Ya, o sea, solamente ahí se, solamente en el espacio, en la esfera de derechos y obligaciones del demandante o del demandado, opera alguna modificación que pueda hacer un juez mercantil. En cambio, en derecho electoral, y esto, en eso se parece al derecho constitucional, ¿no? De hecho, es derecho constitucional. Los alcances son mayores. No solamente afecta al partido o al candidato, sino a todo el municipio. Porque quien quedó finalmente de presidente o presidenta municipal, pues va a gobernar a todo el municipio, no solamente a ellos mismos. Por esto, bueno, y esto en caso de un ayuntamiento eh, de un municipio, pero lo podemos poner a nivel de un estado o de todo el país, cuando se trata de elecciones federales. Entonces, por eso, como su responsabilidad es tan grande, el deber de que las sentencias sean debidamente motivadas, fundamentadas y transparentes es un deber máximo. No por eso no, no por otra cosa, tenemos que las sesiones, gran parte de las sesiones que lleva a cabo en las salas de los tribunales electorales tengan que ser abiertas, tengan que ser públicas, porque al público en general le interesa lo que digan ellos. O sea, si en un litigio que es un divorcio, por ejemplo, aunque tenga muchos amigos, los, eh, marido de mujer, aunque tenga, bueno, marido de mujer, pensando en que la mayor parte de los
matrimonios son de hombre y mujer, ¿no? De una pareja con la otra pareja, también puede pelear tanto por em, el matrimonio, tienen eh, las mismas eh, características de cualquier matrimonio. Y muchos también eh, de los matrimonios entre personas del mismo sexo se acaban divorciando. Bueno, en esos casos de divorcio, afecta a una de las partes y a la otra de las partes. Si hay hijos, afecta a los hijos, pero no afecta a toda la sociedad. O sea, que si mi vecino está divorciando de mi vecina, pues ahora sí que es su problema, ¿no? Yo no tengo por qué inmiscuirme en su relación. En cambio, cuando hablamos de materia electoral, no, claro que nos importa quién nos va a gobernar. Y no solamente quién nos va a gobernar, sino cómo nos van a gobernar. Pues es un materias de interés público. El margen de discrecionalidad, de lo que se le puede ocurrir buenamente al, a la magistrada o magistrado, según si desayunaron o no desayunaron. Bueno, su margen de discrecionalidad es mucho menor. No digo que em, los magistrados electorales sean la boca de la ley, ¿no? Como decían antes, en el siglo XIX, que los jueces son la boca de la ley. No, no, obviamente que eh, es, si vamos a ponerle la boca de alguien, es la boca de la racionalidad. Entonces, ¿qué implica la presencia de leyes? Que implica la presencia de precedentes, de jurisprudencia, de, de otros ordenamientos, de constituciones, de tratados internacionales. Un juez, aquí, bueno, todos los, todos los jueces electorales son magistrados, porque todos, que yo sepa, no hay ni un solo caso de un juzgado unitario electoral. Siempre son grupos colegiados de 3 o 5 o 7 personas, lo que provoca incluso que se controlen entre ellos mismos. Esa es una ventaja de la vida colegiada. Ah, te faltó esto. Oye, con esto nos contradecimos con la otra. Oye, fíjate bien, no voy a hacer que... ¿no?
O sea, digamos que más de un cerebro piensa mejor que uno solo. ¿Qué características específicas de la labor jurisdiccional en materia electoral podemos encontrar, aparte de las que ya mencionamos, la huella digital de lo electoral? La podemos encontrar, por ejemplo, en los principios. Se basa, los jueces, los magistrados electorales aplican o intentan aplicar los principios democráticos. Intentan que se refleje eh, el principio de mayoría democrática, el principio de protección a las minorías, el principio de un, una persona, un voto, y pues otros principios democráticos que están en la estructura misma de la vida electoral de cualquier país. Entonces, esos principios se aplican cuando los magistrados o magistradas estén garantizando la, em, el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de las leyes eh, electorales, el buen funcionamiento de la estructura democrática del país. Aparte, una de sus labores es prevenir y sancionar el fraude y la corrupción, que son fraude y corrupción, son dos palabras pues totalmente desconocidas para el ámbito político mexicano. Este, por eso se trata de hacer bien las cosas. Aunque usted no lo crea, durante algunos años, México fue un ejemplo. O sea, la organización de las elecciones en México fue un ejemplo para otros países del mundo. Nos copiaron países em, del Caribe, nos copió em, República Dominicana, ¿no? Y otros países, sobre todo de América Latina, porque
diseñemos, diseñemos. Se ha diseñado en México un, un esquema que es prácticamente imposible cometer un fraude como lo sabía antes. Antes había el, fraudes descarados, fraudes electorales sí, muy eh, que hasta eran chiste, ¿no? Hasta tenían nombre, el ratón, el, el ratón loco y las urnas embarazadas, bueno, todo eso ya no se da porque no se puede dar, porque si hemos creado un sistema que no digo que sea perfecto, porque ningún esfuerzo humano es perfecto, pero sí ha alcanzado su propósito. Se manejó durante algunos años, hace pocos años, que se llegaba a un líder que, que tuviera los las cualidades éticas y morales, unas cualidades éticas determinadas, automáticamente las cosas funcionarían bien. Entonces, si eligen a un presidente que pues es intachable, entonces su intachabilidad se iba a expandir así, como el aceite. Y esto, pues, miren, em, eh, miren el ejemplo. No sé si em, todos ustedes, algunos de ustedes vivan en la Ciudad de México o se encuentre en la Ciudad de México, pero quiero referirme al alcoholímetro. No sé si lo se ha implementado en otras ciudades, a lo mejor sí, pero en esto es sí. O sea, te agarran el alcoholímetro y no es que sea incorruptible absolutamente, pero no hay corrupción en el alcoholímetro. ¿Por qué? Por una simple razón. Porque en cada estación que se ponen, hay gente de la alcaldía, hay gente de derechos humanos, hay gente de la fiscalía, hay gente y que en principio no se conocen entre ellos, solo se juntan para hacer un trabajo determinado y no se pusieron de acuerdo en cómo extorsionar a la gente. No. Entonces, pues, a ver, esta división, ahora sí que división de poderes, nos encontramos con que unos se vigilan a otros y por eso
no hay problema de corrupción ahí. Entonces, les pregunto, si dejó de haber problemas de corrupción policial porque el jefe de la policía fuera mejor, fuera más ético, no robara o no dijera, este, o fuera alguien de buena presencia, no, pues el sistema es lo que produjo, em, lo que derrotó a la corrupción, no la moralidad de la gente. Porque a lo mejor individualmente no son así. Individualmente sí se prestarían a, pues, a un acto de corrupción. A lo mejor sí, pero el hecho es que no lo hacen por el sistema. Y en México, desde los años 80, sobre todo 90, hemos creado un sistema de, electoral donde igual intervienen todos, intervienen, para empezar, no les tengo que decir, los que cuentan los votos, los que están a cargo de las casillas electorales, son ciudadanos, puede ser tú mismo o tú misma, puede ser tu vecina, puede ser el, el dueño de la tiendita de la esquina, gente que tú conoces, pero no solo que tú conoces, sino que también están ahí en las casillas personas, representantes de todos los partidos políticos. Y eso inhibe acto. Si hubiera solo un partido político, sea el que sea, no eh, se, eh, no le gustaría anular todos los votos que son contrarios, no le gustaría sustituirlos por votos que son a favor de su partido. Sí, por supuesto que sí. Entonces, México creó ese sistema. Ese sistema fue digno de producto de exportación incluso. Y esos principios democráticos que se han venido consolidando año tras año, con respecto en especial en lo que corresponde a la justicia electoral, debemos, son unos principios que no son los que igual tiene que manejar un juez administrativo, un juez bancario. Pues la de igualdad del voto, pues, no le importa a alguien que está decidiendo si el banco emitió tantas acciones o si fue legal que las pusieran en bolsa o no. O sea, eh, esos tipos de litigios, para eso no importa.
para mantener el electoral, sí. Realmente todos los jueces tienen que hacer, tienen que apoyarse en la evidencia empírica, las pruebas, porque las pruebas son el contacto de, em, del proceso judicial con la realidad. Pero aquí son de más importancia porque esas pruebas son las que se refieren a los fraudes electorales, a las violaciones de las leyes electorales, son en las que son actas que emiten eh, los órganos electorales, son actas que emiten las casillas electorales, y eso tiene que ser parte de los argumentos que se maneja en cualquier conflicto electoral. La equidad y la justicia es otra la equidad. La justicia, todos los jueces buscan eh, llegar a decisiones justas, pero los jueces electorales tienen una misión social que está en la eliminación de todo signo de todo indicio de exclusión y o discriminación que pues, sufren o han sufrido los grupos eh, históricamente excluidos o discriminados. Estamos hablando de los indígenas, las mujeres, los discapacitados, la comunidad LGBT, los migrantes, los jóvenes, etcétera, ¿no? Y eso lo logran a través de acciones afirmativas. Y no es extraño que un tribunal electoral, una muy buena parte de su decisión, de su sentencia, se enfoque a, a crear o a articular una acción afirmativa en pro de las mujeres. Muchas sentencias. A mí parece que el Tribunal Electoral es un tribunal, pues en cierto sentido, como indigenista, también feminista, o más bien, vamos a decir que es un tribunal que se preocupa especialmente por los derechos de los grupos vulnerables. También es muy importante para los jueces electorales
atender al contexto. Y esto no es algo que lo tienen que hacer con tanta claridad los otros órganos jurisdiccionales. Se debe fijar para la aplicación de la ley electoral cuál es el contexto social en el que se desarrolla la aplicación, su aplicación. Y no es lo mismo la aplicación de las provisiones de la provisión constitucional de separación de iglesia y Estado en, en un lugar así como, pues digamos, Monterrey, que en Aguascalientes, donde la sociedad es mucho más apegada a los valores, a los valores, digamos, old fashion, valores religiosos. Y pues incluir el contexto es un elemento fundamental para cualquier argumentación. Ustedes saben que el, el actor, al presentar su demanda, presenta una versión de los hechos. El demandado, al contestar, presenta otra versión de los hechos, que ninguna de las dos tiene que ser eh, veraz absolutamente. En cambio, los magistrados atendiendo a las versiones de los hechos, atendiendo a las pruebas, atendiendo a la manera en que se logró probar la versión de los hechos de cada uno, va a formar su propia versión de los hechos. Y es lo que casi está al principio de todas las sentencias. Pero no solo la versión de los hechos que emiten o dicen las partes, sino al conocimiento de cómo es ese municipio, cómo es ese estado, cómo es esa ciudad, cómo es ese país. El contexto finalmente pues supone que los jueces conocen aspectos mínimos de la historia de cada lugar, de la geografía de cada lugar. Y si saben que eso, por ejemplo, es especialmente importante con las comunidades indígenas, que a lo mejor viven en una parte de la montaña que les impide tener agilidad en la comunicación, ¿no? Para ir y dejar la,
la demanda o contestar las... Hay que darles un poco de más tiempo, porque yo sé que tú vives en una montaña y que la única manera de llegar a donde vas a depositar tus actos eh, judiciales está a diez horas en coche. Entonces, bueno, pues sí, te va a dar un día más o 2 días más. Ese contexto, esa atención al contexto, no es exclusiva de los jueces electorales, pero tiene que ser una característica muy, muy definitoria. Los jueces, los tribunales electorales no solo deben fijarse en dictar resoluciones apegadas a la legalidad, sino que también deben buscar la legitimidad. O sea, no solo ser, sino también parecer. Ser y parecer. Porque la percepción ciudadana es algo muy importante, porque es en la materia electoral, es casi, casi, podemos decir, que es prácticamente todo percepción ciudadana. Por eso eh, son tan perjudiciales los, las declaraciones que desde el poder vienen a, a poner en duda eh, la legitimidad o la legalidad de los órganos judiciales. Porque la buena fama tarda años en crearse y tarda minutos en destruirse. En el tema electoral también tenemos una singularidad, son los plazos. Los plazos ordinariamente son muy cortos porque tienen que ir de la mano de los resultados electorales. Y no puede ser que se diga, este presidente que debió tomar posesión el día 15 de septiembre, nos vamos a esperar 2 meses más para que el tribunal acabe de resolver la- la- las controversias. No, no, tienen 4 días, 3 días, 48 horas, 72 horas, 24 horas. Todo es muy, muy corto y muy rígido, porque estamos hablando del principio em, em, definitividad.
cada parte del proceso electoral tiene que terminar definitivamente. Ya no se va a poner en duda ya lo que pasó en un determinado periodo, en un determinado momento, ya no se puede discutir en otro momento. Se cerró. Cuando se cierra, se cierra. Y por eso los plazos son así. Y esto, naturalmente, que para el impartidor de justicia, o la impartidora de justicia, supone una presión adicional. Una presión que algunas veces puede ser que uno interprete que significa que haga su trabajo al ahí se va, o que lo hagan mal, y no necesariamente así, no necesariamente es eso. No es necesario que por hacer las cosas rápido tengas que hacerlas mal o apresuradamente. La ventaja es que eh, alguien con mucha experiencia ya sabe más o menos, o sea, un secretario con mucha experiencia sabe aproximadamente la manera en que se viene un asunto, la manera en que se tiene que acabar o resolver el mismo asunto. Entonces, pues eso es una ventaja que se añade al hecho que reduce la presión. Bueno, la argumentación electoral, veíamos al principio que se podía eh, dirigir hacia los hacia al relato de los políticos, al relato electoral o o el relato en el ejercicio de su función. Vimos una gran parte de las similitudes y diferencias que tiene con los eh, órganos judiciales, pero ahora vamos a dedicarle un tiempo también para ver lo que se refiere a los litigantes, que pues es la argumentación de los litigantes, pues es el fundamento en gran parte de la argumentación de, de los, de los tribunales, porque los litigantes van a ser que planteen los agravios y los órganos judiciales van a resolver ese agravio, como de la manera en que lo planteó el litigante. Es decir, la argumentación de los litigantes también es muy importante. Y su argumentación busca tres cosas. Tres cosas. Como toda argumentación, no solo busca dar razones
para em, razones, para estructurar lógicamente una decisión, sino que también busca la persuasión, persuadir al juez. Mira, esto no solo es así porque es lógico, sino que no solo debe ser así porque es lógico, sino que debe ser así porque es conveniente. La persuasión se refiere a la legalidad o ilegalidad de una situación, como la nulidad de una elección o la nulo eh, que se mantenga cuando se trata de los terceros interesados, que se mantenga la decisión del órgano administrativo. Em, los argumentos de los litigantes, naturalmente, que se basan en leyes y precedentes aplicables. Y no porque el juez no conozca las leyes ni los precedentes, sino por varias razones. Puede ser, hay un principio jurídico que dice, dame los hechos y te diré el derecho. O sea, el juez ya sabe el derecho. No solo tienes que decir, fíjate que tienes que aplicar el artículo fulano que dice esto. Oye, yo ya sé qué dice el artículo fulano, pero ¿por qué, qué motivo tendría que un litigante le recuerde a un juez eh, sobre una ley, sobre la aplicabilidad en el caso concreto de una ley determinada, un artículo, una norma determinada? Pues solo se me ocurre que puede ser pertinente que lo hagan los jueces, que lo hagan los litigantes, porque hay muchísimas maneras de interpretar las leyes. Entonces, y hay una ley que parece que no es aplicable, pero yo quiero argumentar que sí es aplicable por alguna razón, y que sea aplicable y que se debe interpretar de esta forma, y que debe de entenderse esta parte de este artículo de modo sistemático con la otra parte del otro artículo. Se debe entender también a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, se debe entender a la luz del principio constitucional de fulano. O sea, que sí puede ser que tenga algún sentido que los litigantes hablen del derecho. No están pensando en que el juez no conoce el derecho, sino están diciéndole,
cómo debe entender esta norma o cómo la debe complementar con otra norma diferente. Eh, entonces, pues aquí tenemos la, la primera manera en la que se aplica o en la que se distingue en la eh, argumentación electoral por parte de los litigantes. Habíamos dicho que son tres. Persuadir al juez es la primera. Defender una posición es la otra. ¿Qué hace el, el litigante? Defiende una posición. Defiende que esta elección se ve anulada. Defiende que debe reconocerse la validez de otra elección. Defiende que su defiende que tiene elegibilidad para el cargo. Y pues en esto, como es natural, fue un conflicto en el que cada parte presenta evidencias y argumentos jurídicos que sustenten su opinión. Como se pueden dar cuenta, esto no es diferente a otras materias jurídicas. También los litigantes defienden, también persuaden. Aquí quizá podemos hablar de los principios. Al defender una posición, una, una postura, la defiende haciendo valer un determinado principio. Un principio democrático, por ejemplo, un principio de seguridad jurídica, pero en, en ámbito electoral y otros principios que distinguen al quehacer de los al quehacer judicial electoral. Último, pretenden atacar la posición contraria, mostrando que es errónea o como sus evidencias no son concluyentes. Esos ataques pueden hacer de todos los momentos que el litigante tiene la oportunidad de presentar un argumento al juez, ahí también es momento de que se le abre para atacar al otro, a la posición del otro, no al otro, a la postura del otro, a lo que busca el otro. Y esto podemos encontrarlo
es una cualidad de la retórica de todos los siglos. La retórica de todos los siglos ha intentado convencer, atacar, persuadir, pero la retórica es un elemento muy, muy importante porque nos dice, bueno, la retórica es la manera, es una estrategia para plantar ideas. No, hay quien dice que no hay idea eh, por loca que sea, por tremenda que sea, que no pueda ser argumentado a través de la retórica. Como ese filósofo griego que iba a la plaza de Atenas un día a defender la existencia de la verdad. Y daba argumentos y pues la verdad existe por esa razón. Y el mismo sujeto, al día siguiente, iba a la misma plaza de Atenas a defender la inexistencia de la verdad. La verdad no existe, la verdad es una ilusión por esa razón, esta razón y esta razón. Esa es, esa es una habilidad que tienen los litigantes que no sé, no es fácil adquirirla, la verdad, pero ustedes, si tratan con litigantes o si son litigantes, deben crear su, eh, sus propias estrategias argumentativas, su propia retórica. Cualquier maestro que cuando iba ante una escuela religiosa, defendía que Dios no existía. Y era importante, es importante, es importante para ustedes si quieren ser litigantes, si quieren dedicarse al entrenarse en esa habilidad, en la habilidad de plantarse ante un colegio de religiosos a argumentar que Dios no existe. Luego, unas horas después, ir a otro colegio de comunistas ateos a argumentar que Dios sí existe. O sea, deben tener esa facilidad que no implica que parece que estoy hablando aquí a favor de la mentira. No, no es a favor de la mentira. Es a favor de
el manejo ágil de las ideas. Este manejo de las ideas, por ejemplo, lo, estableció, lo sistematizó un filósofo importante como fue Arthur Schopenhauer, en un libro que escribió de cómo tener siempre la razón. Cómo tener siempre la razón. Ahí habla de muchas estrategias con las que tú puedes manejar los argumentos, manejar los silogismos, o en su caso, darte cuenta de que son falacias. O sea, darte cuenta de que es una falacia y cómo contrarrestarla. De hecho, el mismo Schopenhauer hablaba, apoyaba el hecho de usar falacias. Si tú usas falacias, nunca te vas a equivocar, ¿no? Pues eso lo tienen muy claro todos los políticos, ¿no? De nuestras épocas, que nunca se equivocan. Y no, no me refiero solamente a nuestro país. Veamos lo que acaba de pasar en Rusia, en, que se levantó eh, un, eh, un dirigente de un ejército privado, mercenarios, en contra de la autoridad del mismísimo Putin, que a las 11 de la mañana dijo que era un traidor, y que le iba a castigar con toda la fuerza de la ley. Y a la 1 de la tarde dijo, pues que por fin tú te vas a Bielorrusia y aquí hacemos como que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? Claro que pasó algo. Entonces, em, esa variabilidad del discurso. ¿Cuántos presidentes llegan prometiendo que van a hacer algo y cuando llegan hacen exactamente lo contrario? Y dicen, es que cambié de opinión, cambié de opinión. Oye, pues te elegimos para esto, no, no. Si hubiéramos querido lo que está pasando, hubiéramos elegido nosotros. Pero en fin, la política es un... mayormente un ciclo de las ideas.
que se pueden utilizar en uno u otro sentido. Y la responsabilidad de los impartidores de justicia es usar las razones judiciales en un sentido que protejan al orden democrático, que protejan a los principios de la mayoría y la minoría, y protejan también a, em, a las propias instituciones, porque ustedes saben que parte de la ética, una parte de la ética judicial es no hacer, es entenderse o comprenderse, comprender a la persona como parte de una comunidad, y como parte de la comunidad no puedes hacer lo que quieras, porque estás afectando a la comunidad. Entonces, a la comunidad judicial, en ese caso. Muy bien, pues con esto abro los micrófonos para preguntar si hay alguna duda, algún comentario. ¿Algún comentario? Em, ¿Alguna especificación sobre el papel distintivo de la argumentación electoral en, en tanto en los políticos como en los órganos judiciales, como también en las personas que participan en los litigios electorales? Carlos, Gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. buenas tardes. Desde su perspectiva, doctor, en relación a la argumentación en materia electoral, comparándola con otras materias, civil, laboral o penal, el hecho de que los tiempos procesales en materia electoral son mucho más breves, quiere decir que la argumentación en materia electoral tendría que ser más contundente, más convincente, más fundada, más profunda, en virtud de que los procesos son más cortos. ¿Es cuánto? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Parecía contradictorio, ¿no? O sea, que porque tienes menos tiempo, tienes que hacer más. Bueno, pues, efectivamente, el estar en el escrutinio de la sociedad completa causa que los jueces electorales tienen que ser particularmente cuidadosos
con su argumentación, y particularmente profundos en lo que dicen, en lo que hacen. Otras materias donde eh, la, los plazos son muy cortos, por ejemplo, en materia penal, porque ahí está definido la, la libertad de una persona. Aquí no está del promedio el interés de una persona, sino el interés de una sociedad. Y la sociedad completa debe tener sus gobernantes al momento que debe tenerlos. O sea, todos, de hecho, todos los tiempos están vendidos para que si el candidato que resultó ganador a la hora de la hora es inelegible, se puede hacer algo, se puede hacer algo, se puede reaccionar institucionalmente y no prolongar el mandato del anterior o disminuir el mandato del siguiente. O sea, todo tiene que ser como relojito. Esto implica, naturalmente, que tenga que haber eh, una, una argumentación eh, muy profunda, una argumentación que no deje dudas, porque gran parte del esfuerzo electoral o gran parte de la vida electoral, la vida democrática, es percepción. ¿Por qué si no? em, un presidente de México no se puede reelegir. Y si acaso se quiere reelegir, decimos que es antidemocrático. Pero los plazos de los presidentes mexicanos duran 6 años. Mientras que en países como Alemania, Angela Merkel estuvo 13 años o más en el poder y nadie dudó ni un centímetro que Alemania fuera un país democrático. Nadie lo duda. Entonces, ¿qué pasa ahí? En gran parte es la percepción. El alemán que se despierta un día en 1900, en 2005 le gana a Angela Merkel. Bueno, en 2015 se despierta ese alemán y sigue siendo Angela Merkel. No hay duda, ese alemán nunca se plantea, nunca se, nunca se plantea que vive en una dictadura. No lo fue. Angela Merkel, cuando se cansó, hasta luego, ¿no? Me canso de, se cansó de ser la mujer más poderosa de Europa. Bueno, pues digo,
Gran parte es la percepción. Y como, no todo, pero sí, gran parte. Entonces, los tiempos son, o sea, es una guillotina. Los tiempos son muy estrictos en materia electoral. Es por eso que, pues, no em, debemos hacer una combinación. La mayor parte de las veces se tiene que ser afortunada entre la brevedad y la profundidad. No siempre se puede. Hay casos que llegan que no son tan sencillos, no son, no son tan simples. Hay muchos que son muy simples y un juez con cierta, una mínima eh, formación ya nos saca como tortillas, ¿no? Pero hay otros asuntos que no son tan, por ejemplo, se me ocurre el de el, el caso del venezolano con nacionalidad mexicana, que, que quiso ser, mm, quiso participar en una casilla electoral. Uno se puede preguntar, o sea, como que hacer un juicio para hacer algo que la mayoría de la gente le rehuye, o sea, ser funcionario electoral. Ay, qué flojera, no, mejor. No, pero él quería hacerlo. Bueno, luego se descubrió cuál fue la intención real. Ese primer juicio fue un juicio, digamos, estratégico. Lo que buscaba era crear un antecedente, crear el antecedente de que los mexicanos con doble nacionalidad pueden ocupar cargos eh, en, en- en los organismos electorales. Y lo logró. Y luego, con ese presidente, fue y logró hacerse consejero del Instituto Electoral de Querétaro, eso, Querétaro, o de Michoacán, no me acuerdo. Entonces, no es tan sencillo. A ver, la ley, la Constitución dice una cosa, el, el acuerdo del INE dice otra. Analizar eso, pues no es tan sencillo. Y si tienes unas horas para sacarlo, pues tienes que decir más o menos lo que tu formación jurídica te consiguió, para lo que estás preparado. Entonces, sí, hay veces que eh, salen em, sentencias muy superficiales,
pero son la mayoría de las veces. No, la mayoría de las veces sí se hace no voy a decir que siempre se logra hacer una perfección de argumentación, pero sí tenemos que tener que el, el, el juez, en este caso, la ponencia tuvo poca oportunidad de hacer un estudio muy detenido. Por ejemplo, a ver, el ejemplo que le voy a poner es que la, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en toda su historia, ha resuelto menos asuntos que los que resuelve la Suprema Corte de Justicia en un año. ¿Por qué? Porque pueden darse cuenta que tiene muy poca carga de trabajo, porque realmente la Comisión Interamericana le manda los asuntos, así que pueden ser muy especiales, muy representativos para un país entero, y no es cualquier asunto. Y con eso tienen la oportunidad de hacer verdaderos, verdaderos estudios tratados. Cada sentencia de la Corte Interamericana puede ser un tratado jurídico sobre su materia. Aquí se, se intenta que, pues, sea lo más profundo posible, y eso se combina, o se tiene que combinar con la expeditez de la resolución. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si teníamos alguna otra duda. ¿Alguna otra? ¿Un comentario sobre los relatos jurídicos? Bueno, pues, de no ser así, yo me despido y pues nos vemos en la siguiente actividad de escuela judicial. Muchas gracias. Muchas gracias.